En un plano alfa, considere una recta L y en uno de los semiplanos determinados por L, sean A y B dos puntos diferentes. Muestre cómo hallar un punto O en L de modo que el ángulo AOM es congruente con el ángulo BON, donde M y N pertenecen a la recta L y se da la interestancia MON. Aquí ya tenemos lo que nos da el ejercicio. Entonces, se graficará la perpendicular desde el punto a la recta L. Sabiendo ya por la demostración que dada una recta y un punto exterior a ella, pasa una perpendicular y esta es única. Al tener estas dos rectas, la recta L y la recta G, se sabe que se intersecan en un único punto, llamado aquí F. Y por teorema de localización de puntos se va a hallar un punto tal que la distancia de A a F sea la misma de F a ese punto que vamos a hallar, que aquí es R. Y estos dos segmentos, el segmento FR y el segmento FA, son congruentes. Por definición de segmento, se trazará el segmento RB y este segmento interseca la recta L. Se sabe que interseca porque A y B están del mismo lado de L y está la interestancia AFR. Entonces se puede decir que R y B están en semiplanos opuestos, pues por el postulado de separación del plano y si quedados dos puntos en semiplanos opuestos, si se traza un segmento por ellos va a intersecar con la recta MN en la intersección aquí llamada O. Y por definición de segmento se va a trazar el segmento OA. Como la recta AF es perpendicular a la recta L, entonces se puede decir que el ángulo AFO y el ángulo AFM son de 90. Por opuestos por el vértice, se dice que el ángulo AFM y el ángulo OFR van a ser congruentes. Por el criterio de lado, ángulo, lado, el segmento FO va a ser congruente consigo mismo, dejando que esos dos triángulos que son el triángulo AFO y el triángulo FRO son congruentes. Ahora, por correspondencia y congruencia de triángulos, nos deja que el ángulo AOF y el ángulo FOR van a ser congruentes. Podemos saber que el opuesto al ángulo FOR es el ángulo BON. Esto se sabe porque se cumple la interestancia ROB y la interestancia FON. Se puede decir, por tanto, que el ángulo FOR es congruente con el ángulo BON. Eso es por opuestos por el vértice. Como se sabe que el ángulo AOF y el ángulo FOR son congruentes por el criterio de congruencia ya dicho, podemos decir por transitividad que el ángulo AOF va a ser congruente con el ángulo BON. Y sabemos que el ángulo AOF y el ángulo AOM son los mismos porque F y M están en el mismo rayo
OM. Y se puede decir que el ángulo AOM y el ángulo BON van a ser congruentes. Se da por hecho que estos ángulos son congruentes. Dado un ángulo, ¿cómo puede construirse la bisectriz de dicho ángulo sin utilizar el postulado del transportador? Nos dan el ángulo ABC. Buscamos un punto que pertenece al rayo BC, de modo que BA sea congruente con el punto que hay en ese rayo, que es nuestro punto D. Y la congruencia está aquí. Luego trazamos el segmento AD y hallamos el punto medio, que es E. Por definición de punto medio, sabemos que el segmento AE es congruente con el segmento ED. Luego pasamos la mediatriz entre A y D. Y esta mediatriz pasa por el punto E y el vértice B. Se dice entonces que existen dos triángulos, el triángulo BAE y el triángulo BED. Pues el segmento BA es congruente con el segmento BD. El segmento AE es congruente con el segmento ED. Y el segmento BE es congruente consigo mismo. Esto por el teorema de lado, lado, lado. Por ende, el ángulo ABE es congruente con el ángulo EBD. Y por definición de bisectriz se puede decir que el rayo que pasa por BE es la bisectriz del ángulo ABD.